Hola a todos, reciban un cordial saludo. Hoy vamos a tratar una cuestión muy importante que es la de los problemas públicos, la formulación de soluciones y la toma de decisiones. Este es el gran eje que vamos a abordar en esta presentación. Vamos a tratar de cubrirlo. El contenido de la presentación será el siguiente. En primer lugar, y como es habitual, vamos a establecer el objetivo que nos va a estar guiando en la presentación. En segundo lugar, responderemos a la pregunta ¿qué es un problema público? En tercer lugar, veremos la inscripción de un problema público en la agenda política. En cuarto lugar, veremos la formulación de soluciones y la toma de decisiones. Y por último, listaremos la bibliografía que utilizamos. Vamos a mostrarla, vamos a listarla ahora. Miraremos las portadas. Estas son las portadas de los libros que nos van a guiar, al igual que fueron los libros con los que trabajamos la sesión de ¿qué son las políticas públicas? Tenemos el diccionario de políticas públicas, tenemos políticas públicas, formulación, implementación y evaluación, y tenemos introducción a las políticas públicas. Estos libros los pueden consultar en internet o si es posible, en la biblioteca también. El objetivo de la presentación: identificar el proceso por el cual un problema público se convierte en objeto de política pública, desde la definición del problema hasta la construcción de ejes rectores de la acción política y su implementación orientada hacia procesos que conlleven a las respectivas soluciones. Estamos planteando aquí el ciclo de las políticas públicas prácticamente, donde empezamos por la constitución de un problema público, ya lo vamos a mirar, y cómo ese problema, no todo problema es un problema público, pero todo problema, para ser susceptible de intervención de las instituciones estatales a través de una política pública, debe convertirse en un problema público, pasar de un problema privado a un problema público. Ya vamos a verlo a continuación. Entonces este es nuestro objetivo, identificar todo ese proceso, digamos todo el ciclo de la política pública. Entonces nos formulamos la pregunta, ¿qué es un problema público? Vamos a trabajar con tres definiciones preliminares. La primera, vamos a tomar el problema público como el conjunto de problemas percibidos que demandan un debate público, incluso la intervención de las autoridades políticas legítimas, es decir, el Estado, las instituciones estatales gubernamentales. La segunda definición con la que vamos a continuar es que un problema público es cualquier problema para el cual exista una solución, cualquier problema para el cual exista una solución es un problema de política pública. Esto es una cita de Vildavsky, citado en el texto de Cuervo de Diccionario de Políticas Públicas. La siguiente también es de esa fuente y nos propone que un problema público existe cuando las personas empiezan a pensar que algo puede hacerse para cambiar la situación. Ninguna cuestión es a priori un problema público, lo que les mencionaba inicialmente. Y ningún problema público lo es por esencia o automáticamente. Más bien, hay una fase de problematización durante la cual un cierto número de actores percibirán una situación como anormal y van a calificarla de una manera particular que puede ser susceptible de llamar la atención de un actor político. Aquí ya empieza el proceso de un problema convertirse en un problema público, un problema privado,
pasar a ser una cuestión de interés de un actor institucional, de un actor público. André Noel Roth nos propone la siguiente pregunta: ¿por qué en algún momento y a través de qué mecanismos un tema se torna problemático y obliga a las autoridades públicas o al Estado a intervenir, a hacer algo? André Noel nos propone esta distinción para orientarnos hacia la respuesta a esa pregunta. Y nos dice que, en primer lugar, tenemos que pasar por la constitución de los problemas públicos. Es decir, que un problema particular, sectorizado en una población que lo viva de manera individual, empieza a ser percibido de la misma manera por diferentes actores que participan de la sociedad y que empiezan a implicarse en el proceso de exigencia de las autoridades públicas de la solución de esa situación. Y en segundo lugar, tenemos la inscripción en la agenda política y gubernamental de dicho problema. Cuando ya el problema está formulado y constituido, debe ser propuesto a las instituciones gubernamentales para que lo integren a sus agendas de ejecución. Siguiendo a Roth, la constitución de un tema o de una situación en un problema y la transformación de éste en un problema público, es decir, la problematización, consiste en una operación de definición que genera preguntas, malestar o insatisfacción. La definición implica una actividad de identificación, caracterización y análisis y conlleva la realización de discusiones e investigaciones. Luego, pero de forma casi simultánea e irremediable, esta operación se asocia a la constitución de la problemática en un problema público, lo que veníamos mencionando. Este segundo movimiento consiste en el momento de su publificación. De problema privado, la situación problemática se transforma entonces en un problema público. Alrededor o a partir de la problemática se constituyen comunidades que se sienten afectadas de manera directa o indirecta. En la práctica, los dos momentos señalados, problematización o publificación, son dos aspectos de un mismo proceso o dinámica. Entonces tenemos en primer lugar que un problema público, la constitución de un problema público, pasa por estos procesos de racionalización que están representados en las metodologías de investigación. Por ejemplo, la identificación, la caracterización y los análisis, que nos lleva a formular el problema en un lenguaje a través del cual los grupos sociales o los actores implicados pueden establecer un diálogo directo con las instituciones de toma de decisiones, con las instituciones públicas. Por eso es que estamos trabajando este tipo de cursos diplomados, para fortalecer ese lenguaje común a través del cual podamos interactuar de forma directa con las instituciones estatales. Ese es el propósito. Y vamos a ir paso a paso para ir avanzando en este camino. Entonces, el problema público tiene dos momentos: la problematización y la publificación. Es decir, primero, la identificación de una situación problemática. Segundo,
la exposición de esa situación problemática en una esfera pública donde participan los diferentes actores implicados que están afectados, como lo decía el texto, de manera directa o indirecta. Rémy Lenoir, citado por Roth, explica de la siguiente manera el proceso de promoción y publicidad de los problemas públicos. Primero se necesita que haya una transformación en la vida cotidiana de los individuos originadas por cambios sociales que afectan de manera diferenciada a los grupos sociales. Esta transformación de la vida de los individuos genera una tensión por la cual las personas perciben implícita o explícitamente una situación como anormal o problemática. Sin embargo, esta tensión, inicialmente vivida como un problema privado, individual, tiene que transformarse en un problema social, o sea, en un problema colectivo. Ahora vamos a ver la siguiente fase, que es la de construir esa insatisfacción vivida y compartida con varios sectores de la sociedad, esa formulación en un lenguaje unificado en términos de las instituciones estatales. Entonces nos dice Roth, nos dice Rémy Lenoir, citado por Roth, el problema debe encontrar una formulación pública. Esta es la segunda fase. Para el paso de un problema privado a un problema social, se necesita que las personas o grupos tengan la capacidad y el interés de llevar la vocería del problema, es decir, llevar el problema a una esfera pública, a escenarios de discusión, dándole una definición y expresándole, traduciéndole en un lenguaje adecuado para que se vuelva un problema público a través de una expresión en el terreno de lo público. Esto es, por ejemplo, llevando propuestas para abordar la problemática de escenarios, por ejemplo, como los consejos municipales, las juntas de acción comunal, los escenarios donde se discuten las problemáticas sociales, políticas o económicas que viven las comunidades o los diferentes grupos sociales en su diario vivir, en su cotidianidad. En conclusión, la definición de los problemas públicos es el resultado de las luchas libradas por los actores o públicos concernidos para imponer una representación, una etiqueta, la más ventajosa posible para los intereses en cuestión, entendidos en un sentido amplio. La creencia en la neutralidad y cientificidad de la experticia técnica y tecnocrática en su tarea de categorización y cuantificación, con pretensión de objetividad de los problemas y soluciones, siguen constituyendo un argumento eficaz para legitimar la acción pública. Es decir, que en la medida en que nosotros logremos establecer nuestros problemas compartidos en lenguajes unificados de proyectos estrictamente formulados, vamos a tener mayor posibilidad de que nuestra formulación se considere no una formulación ideológica, sino una formulación objetiva que requiere atención de la institución estatal. Vamos a ver a qué apunta esto. Nosotros en los módulos finales vamos a tener la formulación de proyectos a través de la MGA, que es la metodología que se utiliza para que los ciudadanos puedan presentar proyectos a las instituciones estatales. A continuación vamos a ver
¿Cómo se inscribe un problema público en la agenda política del gobierno? Entonces, la puesta en agenda apela a una intervención pública legítima bajo la forma de una decisión de las autoridades públicas, cualquiera que sea la forma, es decir, desde instituciones gubernamentales, legislativas o administrativas. La inscripción duradera de un problema en la agenda necesita de recursos, de movilizaciones, de coaliciones y de transacciones entre grupos. Nosotros estamos trabajando, es un ejemplo recurrente que tenemos en estas sesiones y es algo que ustedes ya han hecho y es la formulación de los PEM y el logro de que se convierta en un proyecto de acuerdo. Esto que estamos viendo es la teorización de todo un proceso práctico que ustedes ya realizaron. Entonces, intenten a través de esta red conceptual leer ese proceso y mirar la manera en que lo puedan fortalecer. Continuemos entonces. Tenemos, según Cuervo, en el Diccionario de Políticas Públicas, 3 modelos o formas de poner un problema en la agenda. El primero es un modelo de movilización externa, cuando grupos organizados logran transformar su problema en una cuestión de interés público, constituyendo una coalición alrededor de su causa y tienen la capacidad de imponerlo en la agenda pública para presionar a las autoridades públicas a que lo inscriban en la agenda gubernamental y tomen una decisión al respecto. Es posible pensar en un movimiento para el desarrollo de los derechos de las mujeres, en la lucha contra el SIDA e incluso en la acción para lograr una protección más comprometida con el medio ambiente. Son los ejemplos más generales donde se produce este modelo de movilización externa. En segundo lugar tenemos el modelo de anticipación. Y este sucede cuando las autoridades públicas o gubernamentales juegan un rol iniciador y motor en el proceso de poner en la agenda. En este caso, la puesta en la agenda gubernamental precede a la puesta en la agenda pública. Ejemplos de este modelo podrían ser la reforma de los sistemas de pensión o de seguridad social o ciertas políticas de salud pública como la lucha contra el consumo de tabaco o alcohol, es decir, de manera más amplia, las políticas de prevención. Otro ejemplo común donde se presenta este modelo de anticipación son las políticas de seguridad en las carreteras, entre otros ejemplos. O sea, el modelo de anticipación apunta a esas decisiones, a esas formulaciones de políticas que vienen expresamente del gobierno sin pasar por procesos participativos, sino por áreas donde la ciudadanía no interviene, algunas ocasiones por tener, digamos, aspectos mucho más técnicos que no nos corresponden, no estamos en proximidad la mayoría de los ciudadanos. Entonces son cuestiones que maneja exclusivamente el gobierno y por eso se produce esto como un modelo de anticipación, donde el iniciador y el motor son exclusivamente las autoridades públicas o gubernamentales. Tenemos un tercer modelo que es el modelo de movilización interna. Este sucede cuando los grupos externos
cuentan con suficientes relaciones públicas y conexiones políticas para poder acceder directamente a la agenda gubernamental y hacer que se tome en consideración un problema particular sin publicidad ni mediatización. En el modelo de la movilización interna también se considera cuando los medios juegan un rol central en la definición, la legitimación y la imposición de un problema. En la siguiente tabla vamos a ver cómo André Noel Roth, otro autor, discrimina esta última parte, la separa y nos lo pone como otro modelo de imponer un problema o de incorporar un problema en la agenda política. Entonces vemos que aquí es donde se presenta el lobby o el cabildeo. Esto es muy común, por ejemplo, en las políticas orientadas hacia el sistema financiero, hacia los bancos, hacia las constructoras, hacia, como nos indica el concepto, hacia grupos que cuentan con suficientes relaciones públicas y conexiones políticas para acceder directamente a la agenda gubernamental. Esto es a lo que apunta el modelo de movilización interna. Vemos la otra clasificación, la que les mencionaba de André Noel Roth. Él nos presenta 5 formas de describir un problema en la agenda pública. La primera, los tipos de mecanismos son el de movilización, que ya lo vimos, son bases sociales donde se presentan conflictos con la autoridad y se lleva el problema a la esfera pública a través de publicidad por eventos. Por ejemplo, los congresos de temas especializados o los foros o estos eventos donde se traen expertos y donde se generan mesas de trabajo para construir las problemáticas comunes. Tenemos el mecanismo o el modelo de la oferta política, y este se produce desde organizaciones políticas donde se da búsqueda de apoyo y en caso de los electorados, y se genera una demanda social. El mecanismo de la mediatización, que ya lo vimos, que son cómo los medios de comunicación publicitan un problema público, publicitan un problema convirtiéndolo en un problema público a través del manejo de la información, de la presión al gobierno y de los problemas efímeros, problemas coyunturales. El mecanismo de la anticipación o movilización por el centro, ya lo acabamos de ver. Anticipación o movilización por el centro significa cuando la iniciativa para formular la política pública viene expresamente del corazón de las instituciones gubernamentales. Y por último tenemos la acción corporativista silenciosa, que obedece a lo que acabamos de mencionar como modelo de movilización interna, y es cuando los grupos organizados privilegiados actúan discretamente en persecución de sus propios intereses, y que el gobierno se supone decidirá si son de beneficio para toda la sociedad. ¿Quiénes serían los actores promotores en cada modelo en esta última clasificación según la que nos propone André Noel Roth? En el modelo de movilización,
Los promotores serían grupos organizados periféricos, la sociedad civil, ONGs aglomeradas, movimientos sociales. En el modelo de oferta política, los promotores serían las organizaciones políticas, los partidos políticos y los candidatos. En el modelo de mediatización, los medios de comunicación, los columnistas. En el modelo de anticipación o movilización por el centro, serían las autoridades públicas o hacedores de política, como ya lo mencionamos. Y en la acción corporativista silenciosa, los gremios principalmente. Los tipos de agenda en el tratamiento de los problemas públicos. Tenemos 4 agendas que se interrelacionan, que son la agenda mediática, donde encontramos los medios de comunicación, los diarios, los noticieros, todos los medios informativos. Tenemos la agenda de gobierno y tenemos la agenda pública o sistémica. Esta es, digamos, los espacios sociales o colectivos donde se discuten los problemas esenciales de la sociedad en general. Estas 3 agendas están interrelacionadas y la información circula entre ellas, pero recordemos que el objetivo de una política pública es que, al ser formulada en términos específicos como proyecto viable, empiece a ser de interés del gobierno y lo incluya en su agenda. Entonces, en esta circulación, al final, el objetivo es que los problemas que se proponen o se discuten hagan parte de la agenda del gobierno. Ahora veamos la formación de la agenda, la gobernanza y la ciudadanía. En la sesión anterior trabajamos el concepto de gobernanza y veíamos que era una extensión de la función gubernativa hacia otros sectores de la sociedad. Vamos a ver entonces qué nos propone Torres Melo y Santander en este aspecto. Nos dice: la gobernanza del proceso de la política pública debe empezar desde la definición de la agenda de gobierno. Los diversos actores que intervienen, las formas de insertar temas y espacios de formación de la agenda pública son determinantes a la hora de actuar en términos de gobernanza. Desde el mismo momento que el tema trata de ser insertado en la agenda, se observa que el gobierno interactúa de varias formas con múltiples agentes sociales y políticos. El gobierno es altamente permeable en este proceso de formación de agenda, o es incluyente y recoge el interés de la mayoría de los ciudadanos, o es presa de la captura del Estado por parte de poderosos grupos de interés. De la forma que se configure el sistema político y se dé la interacción gobierno-sociedad dependerá el resultado. Solamente mediante una ciudadanía informada y con suficiente capacidad, los procesos de política pública serán verdaderamente amplios y democráticos. La garantía de derechos ciudadanos por parte de los gobiernos necesita de la activa participación ciudadana en su exigencia y asumir corresponsabilidad en su proceso político, soportando y promoviendo asuntos claves para que sean parte de la agenda pública e interviniendo activamente en el debate público para su sostenibilidad. ¿Qué nos sugiere esta cita de Torres Melo y Santander? Nos sugiere entonces que la gobernanza en política pública es un proceso deseable al perseguir la participación de la sociedad
en, en la formulación de política pública y en la toma de decisiones. Nos indica que mientras las políticas públicas se formulen desde procesos participativos, van a ser mucho más democráticas que si suceden desde, desde procesos excluyentes donde solamente algunos grupos fuertes o grupos de interés participan en los procesos. Entonces, por eso nos invitan los autores a que nos convirtamos en una ciudadanía informada de, de los procesos de toma de decisiones en los que estamos directamente implicados. Nos dice que de esto depende el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos y de esta manera también nos volvemos responsables y al mismo tiempo ejercemos el control social y político sobre las instituciones tomadoras de decisión que apuntan a buscar el bien público. Y pues ese bien público estará mejor constituido en la medida en que participen muchos más actores en la toma de decisiones. Entonces, veamos ahora la formulación de decisiones y toma de decisiones. La actuación del Estado por medio de su aparato político-administrativo implica obligatoriamente la elección de unas soluciones en vez de otras. Siempre existe una pluralidad posible para resolver o tratar un problema en términos de fines y medios y contenidos. El gobierno fija prioridades, metas, objetivos y metodologías. Cuando se dice que es el gobierno quien realiza esta tarea, hay que tener en cuenta que si bien es cierto que formalmente es él quien toma las decisiones, en realidad intervienen en este proceso diversos actores, políticos, administrativos, económicos, sociales, científicos, morales, etc. O sea que cuando se va a formular una solución y se va a decidir entre una u otra solución, ya el problema público ha pasado por la interacción de todo este tipo de actores que ayudan a que el problema se constituya como un problema político y que de una manera u otra orientan el accionar del Estado en el sentido deseado por la sociedad participante, o sea, por los actores que son políticos, administrativos, económicos, sociales, científicos y morales, y que son los que han participado del debate público alrededor de dicho problema. El problema de la decisión. Según Cuervo, la decisión pública es el producto de una voluntad política y de una estructura administrativa. Está en el corazón de la acción gubernamental. Es necesariamente colectiva, puesto que su elaboración y su puesta en marcha requiere de la participación de varios actores, ya lo veníamos mencionando. Es así como el análisis de la decisión pública da cuenta de la naturaleza de los comportamientos decisionales sobre el margen de maniobra del que disponen los decisores del que disponen los decisores y finalmente sobre su racionalidad. O sea, el análisis de la decisión pública al final nos indica la racionalidad de los tomadores de decisiones, concepto que ya vimos en la sesión
de que titulamos ¿Qué son las políticas públicas? Finalmente, en un momento dado, cuando ha culminado un cierto procedimiento legal, un actor específico, llámese parlamento, alcalde, gobernador, ministro o presidente, toma la decisión. Lo hace por medio de un acto ritual como un voto o una firma. Este acto, cargado de simbolismo, constituye un acto de legitimación que atribuye a la nueva decisión una fuerza particular. Desde ese momento, lo que no era más que una opción posible, se transforma en una norma oficial revestida de toda autoridad del Estado. Es decir, que al momento en que, se produce ese acto ritual, en que se decide por una vía específica, ya se convierte en una acción que está respaldada por toda la autoridad del Estado. Veamos ahora las técnicas para la formulación de soluciones. Esto es muy importante dentro de este curso diplomado porque vamos a ir aterrizando desde la red conceptual con la que finalizamos en esta sesión. Esta es la última sesión que apunta hacia los conceptos y vamos a ir aterrizándolos hacia la parte práctica y les va a ser muy útil cuando la profesora Lina y el profesor Gilberto les expliquen sobre la gestión pública y sobre la formulación de proyectos en MGA. Entonces, esta técnica de marco lógico la van a ver en detalle con el profesor Gilberto. Aquí vamos entonces a establecer que el marco lógico es una de las técnicas para la formulación de soluciones a los problemas públicos y se distribuye en esta matriz donde tenemos cuatro columnas y tenemos 4 filas. En la primera columna tenemos la jerarquía de objetivos, donde vamos a establecer el fin que vamos a buscar, o sea, el objetivo del desarrollo, el propósito que es el objetivo general o la situación final a la que queremos llegar. Vamos a establecer los resultados u objetivos específicos y posteriormente las acciones y actividades principales. Todo esto va concatenado. Las acciones nos llevan a conseguir los resultados a conseguir los propósitos al fin del proyecto que vamos a establecer. Como les mencionaba el profesor Gilberto, se los va a explicar en detalle. Luego tenemos en la segunda columna el indicador verificable, que es con lo que nosotros nos vamos a dar cuenta si vamos en el camino que hemos formulado anteriormente. Luego tenemos las fuentes de verificación y luego tenemos los supuestos. Como les menciono, el profesor Gilberto les va a explicar esto a máximo detalle. Y por último, tenemos el ciclo de la política pública en general, que lo vamos a comprender en 2 fases. La fase predecisional y la fase decisional. En la fase predecisional tenemos la agendación, es decir, la incorporación de los problemas públicos en la agenda, donde se establece la agenda y se especifican las alternativas. Y en la fase decisional tenemos ya todas las cuestiones técnicas que las van a ver con la profesora Lina, ya aterrizadas, y es el diseño, la implementación y la evaluación. Entonces, en el diseño se toman decisiones autorizadas y provisión de autoridad y recursos.
En la implementación se produce la ejecución de programas y proyectos, y en la evaluación se da el monitoreo de los resultados. Eso es todo lo que tenía para comentarles alrededor de los problemas públicos y la toma de decisiones. Esta es la bibliografía con la que trabajamos, que fue la que les presentamos inicialmente. Pueden consultarla. Cualquier duda estamos a su disposición. Esta es la última sesión en la que nos vamos a encontrar. Sin embargo, vamos a estar pendientes de cualquier inquietud que les surja. Estamos disponibles. Muchas gracias y hasta la próxima.